¿Se puede ver, jóvenes? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Ya. Vamos a hablar sobre tres aspectos importantes. Primero vamos a hablar acerca de la anatomía del tercer par craneal. Luego vamos a hablar acerca de la función del tercer par craneal. Y finalmente vamos a hablar acerca de la patología del tercer par craneal. Empezamos hablando acerca de la anatomía. El tercer par craneal es un nervio motor y también parasimpático. ¿Dónde nace? ¿Dónde nacen las fibras motoras del tercer par craneal? ¿Saben qué es esto? El tronco cerebral. El tronco cerebral representado por el mesencéfalo, protuberancia y bulbos aquí. El tercer par craneal nace en el mesencéfalo. Vamos a hablar acerca de las fibras motoras del tercer par craneal. El núcleo motor del tercer par craneal está ubicado en el mesencéfalo. Acá. En el mesencéfalo a la altura del colículo superior. Este es el colículo superior. Entonces, en el mesencéfalo, ahí se encuentran las fibras motoras. Desde acá, sus axones se dirigen hacia adelante y salen por la parte anterior del tercer par, perdón, por la parte anterior del mesencéfalo. Cuando sale por la parte anterior, específicamente sale por la cara interna del pedúnculo cerebral. Por la cara interna del pedúnculo cerebral. Cuando sale del tronco cerebral, inmediatamente se va a ubicar entre dos arterias. La arteria cerebelosa, la arteria cerebral posterior, por arriba, y la arteria cerebelosa superior, por abajo. Repito, por arriba la arteria, vamos a borrar, no me gusta esto. Ya. Por arriba la arteria cerebral posterior. Que es esta arteria. Y por abajo la arteria cerebelosa superior. Entre estas dos arterias se va a ubicar el tercer par craneal. Entonces se ubica entre la arteria cerebral posterior por arriba y cerebelosa superior por abajo. Luego sigue hacia adelante y va a entrar a una estructura denominada el seno cavernoso. Decimos entonces esta estructura que le estoy representando con un cuadradito, se conoce con el nombre de seno cavernoso. El tercer par craneal ingresa al seno cavernoso, luego se dirige hacia adelante y tiene que entrar a la órbita. Y va a entrar a la órbita por esta estructura denominada la hendidura esfenoidal. Hendidura esfenoidal o llamada también cisura orbitaria superior. Cisura orbitaria superior.
Ya dentro de la órbita, el tercer par craneal, los axones, se dividen en dos ramos, un ramo superior y un ramo inferior. Del ramo superior nacen axones que van a inervar a dos músculos, al elevador del párpado superior y al recto superior. Al elevador del párpado superior y al recto superior. En cambio, del ramo inferior nacen tres ramos o tres ramas. Uno para el recto inferior, otro para el oblicuo menor y otro para el recto interno o medial. Repetimos, del ramo superior nacen dos ramos, uno para el elevador del párpado superior y para el recto superior. Y del ramo inferior nacen tres ramitas, uno para el oblicuo menor, otro para el recto inferior y otro para el recto interno o medial también llamado. Eso en cuanto a los ramos motores. Pero el tercer par craneal, jóvenes, también tiene fibras parasimpáticas. Y estas fibras parasimpáticas las vamos a pintar de color azul. Estas fibras parasimpáticas del tercer par craneal, ¿dónde nacen? También nacen en el mesencéfalo, poquito por encima del núcleo motor del tercer par craneal. Este núcleo parasimpático del tercer par craneal recibe el nombre de núcleo de Edinger-Westphal. Es el núcleo de Edinger o Edinger-Westphal. Bueno, este núcleo parasimpático o de Edinger-Westphal proporciona axones parasimpáticos que van a seguir el mismo trayecto del tercer par craneal. No se olviden que estas fibras motoras y parasimpáticas son un solo nervio, Entonces, por lo tanto, van a seguir el mismo trayecto. Van a seguir el mismo trayecto. Otra vez. Y decimos entonces las fibras parasimpáticas del tercer par craneal salen por la cara interna del pedúnculo cerebral, por la parte anterior del mesencéfalo, se ubican entre la arteria cerebral posterior y cerebelosa superior, ingresan al seno cavernoso y van a entrar a la órbita a través de la hendidura esfenoidal o cisura orbitaria superior. Ya dentro de la órbita, los axones parasimpáticos van a hacer sinapsis en esta estructura circular, en esta estructura ovalada, denominada el ganglio ciliar. El ganglio ciliar. Del ganglio ciliar van a nacer axones que finalmente van a ir a terminar en dos músculos. Uno, el músculo ciliar, el cual interviene en el fenómeno de la acomodación, en el reflejo de la acomodación, músculo ciliar.
Y el otro que ya conocen ustedes, los otros axones van a terminar en un músculo que va a producir constricción de la pupila, miosis. Terminan en el músculo constrictor de la pupila, produciendo ¿qué? Miosis. Eso ya ustedes saben. Miosis. Estos axones parasimpáticos entonces principalmente terminan en las fibras constrictoras o circulares también se llaman de la pupila. Produciendo miosis. Muy bien, si nosotros jóvenes hacemos un corte del tercer par, vean por favor, vamos a hacer un corte por acá. ¿Cómo lo vamos a ver? Miren, mírenme. Estamos viendo, así veamos. Este es el sentido, ¿no? Que tiene el dibujo. Díganme, pues, contéstenme. Sí, doctor. Nosotros hacemos un corte así. Vamos a verlo así al nervio ahora. Ese es un corte axial o transversal. Entonces, ¿cómo lo vemos al nervio? Lo vemos así. Así. Y podemos decir que la mayoría de los axones del tercer par craneal son fibras ¿qué? Motoras. Motoras, excelente, fibras motoras. Pero el tercer par craneal no solamente tiene fibras motoras, sino que hemos dicho también en su periferia ¿qué tiene? Fibras parasimpáticas. Fibras parasimpáticas. Fibras parasimpáticas. Estas son las fibras parasimpáticas y estas son las fibras motoras. Entonces, ya saben, nunca más se les puede olvidar que el tercer par craneal es un nervio motor, sí, pero también que tiene fibras parasimpáticas. Y como están viendo ahí, producen miosis en la pupila. Miosis en la pupila. Bien. A lo largo de este trayecto, jóvenes, a lo largo de este trayecto, el tercer par craneal puede ser dañado, puede ser lesionado. Aquí daremos el título. Tercer par craneal. Ya. Puede ser dañado desde su origen o en su trayecto. Y vamos a ver esto enseguida. ¿En qué partes puede ser dañado el tercer par craneal? En su origen, ¿dónde está su origen, jóvenes? El mesencéfalo. En el mesencéfalo. Vamos a hacer un corte a este nivel. Vamos a cortar aquí, así. Vamos a hacer un corte, una lesión del mesencéfalo. Vean, mírenme. Entonces, está así el tronco cerebral. Ahora nosotros lo vamos a ver en un corte, ¿cómo se llama? Ya pues, ¿cómo se llama? Axial o transversal. En un corte axial o transversal les voy a dibujar el mesencéfalo. Y aquí dibujaremos.
Recording stopped. Recording in progress. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, doctor. Lamentablemente se ha ido ese dibujo. Pero, a ver, y eso no está grabado. No sé, no está grabado. No sé, se ha desconectado el internet. No importa, siempre hay soluciones. Bueno, esa es la anatomía del tercer par craneal. Ahora, antes de ver las lesiones, les voy a mostrar cuál es la función del tercer par craneal. ¿Cuál es la función del tercer par craneal? Vamos a usar la pizarra ahora. Ya veamos qué es lo que realiza el tercer par. ¿Se me escucha, jóvenes? Sí, doctor. Sí, Ya. doctor. Veamos qué hace el tercer par craneal. El tercer par craneal, vamos a dibujar un globo ocular ahí y otro globo ocular ahí. De este lado, de este lado. De este lado no me ha gustado, así que lo repetimos. Ya. Entonces, ya. Sí. Ya sí. Ya. Entonces, ahí tenemos un globo ocular. Y aquí tenemos el otro globo ocular. Ya. A ver, el tercer par craneal se llama motor ocular común y por lo tanto va a inervar comúnmente a la mayoría de los músculos oculomotores. ¿Cuáles son estos músculos? Al recto superior, como les he dicho. Recto superior. ¿Qué otro músculo les he dicho que inerva? Oblicuo menor. Oblicuo menor. ¿Qué otro músculo les he dicho? Recto interno. Recto interno. ¿Qué se llama también, jóvenes? Medial. Recto interno o recto medial. Les estoy dando los dos nombres. ¿Qué otro músculo más inerva? Elevador del párpado superior. ¿Qué más? Recto inferior. Recto inferior. Recto inferior.
¿Qué otro músculo? 1, 2, 3, 4, 5. Miren, ¿cuál es la función de estos músculos? El elevador del párpado superior, ¿qué hace? Levanta, eleva el párpado superior. ¿Qué hace el músculo recto superior, jóvenes? Lleva el globo ocular ¿hacia dónde? Hacia arriba. Hacia arriba y Hacia afuera. hacia afuera. ¿Qué hace el recto inferior? Lleva el globo ocular hacia abajo y afuera. ¿Qué hace el recto interno o medial también llamado? Lleva el globo ocular hacia la parte interna o medial. Y finalmente, ¿qué hace el oblicuo menor? Hacia arriba y hacia adentro. Hacia arriba. ¿Dónde estás ubicado tú? Hacia abajo. Hacia abajo y adentro. Hacia abajo y adentro. Bien, esa es la función de estos 5 músculos que son inervados por el tercer par craneal. No se olviden que además el tercer par craneal tiene fibras parasimpáticas que producen miosis. Ya. Los otros músculos que vamos a ver la próxima semana son el cuarto y el sexto par craneal. Y que los vamos a pintar de otro color. Los pintaremos de color amarillo. A ver, ¿qué músculos nos faltan? Externo. ¿Se puede ver el color? ¿No se puede ver? Sí, eso. Ya. El músculo que lleva el globo ocular hacia arriba y adentro es el músculo oblicuo mayor. Oblicuo mayor. Y el músculo oblicuo mayor es inervado por un par craneal denominado, jóvenes, estamos mal acá. Esto no es así. He confundido los oblicuos. Vamos a corregir rápidamente esto. El músculo oblicuo menor, aquí vamos a corregir. Eso. Ya. El músculo oblicuo mayor, jóvenes, es este. El que lleva el globo ocular ¿hacia dónde? Hacia abajo y hacia adentro. Hacia abajo y adentro. Mil disculpas, Sí. me he equivocado. Es el que lleva el globo ocular hacia abajo y adentro. Abajo y adentro. Mientras que el músculo oblicuo menor es el que lleva el globo ocular hacia arriba y adentro. Ahora sí. No sé si se puede ver el color amarillo, jóvenes. Sí, doctor, se ve. Ya. Entonces, ahí hemos hecho la corrección. Y el oblicuo mayor, jóvenes, es inervado por otro par craneal que les decía que vamos a ver la próxima semana. ¿Qué par craneal es? Patético tropear cuarto. El troclear, el cuarto par craneal. Ese nervio lo vamos a ver la próxima semana. Y la próxima semana vamos a ver también otro nervio que inerva el globo ocular que lleva hacia afuera. ¿Cómo se llama este músculo?
Recto externo. Externo. Es el recto lateral o externo. Es inervado por el sexto par craneal. El sexto par craneal. Entonces, estos dos pares craneales, el cuarto y el sexto, los vemos la próxima semana. Vamos a ver si se puede guardar. Esto creo que se puede guardar. Espera un cachito. Entonces, vayamos. A ver, ¿qué pasa cuando el globo ocular, jóvenes, se lesiona? ¿Qué pasa cuando hay lesión del globo ocular? Ahora sí. ¿Qué pasa? Lesión del globo ocular. Esta es la función que hemos visto. Ahora hablaremos de su lesión. ¿Qué pasa con el globo ocular cuando se lesiona? Un ojito dibujemos ahí y otro ojito acá. Ya. Ya pues, jóvenes, se lesionó el tercer par craneal, por lo tanto, todos los músculos que están viendo no funcionan. ¿Qué va a pasar con la clínica? ¿Cuándo vamos a sospechar que ese paciente tiene lesionado el tercer par craneal? De lejos, jóvenes, más o menos de unos 4 o 5 metros, ustedes se dan cuenta que tiene lesión del tercer par craneal. ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces, palpebral. Nosotros lo estamos viendo al paciente de frente, de tal manera que su ojo derecho es este y su ojo izquierdo es este. Si tiene lesionado, a ver, el ojo, ¿qué ojo quieren? ¿Derecho o izquierdo? Izquierda. Ya, el ojo izquierdo. Si está lesionado el tercer par del ojo izquierdo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a decir de aquí a 4 o 5 metros este paciente tiene un tercer par craneal? ¿Por qué? ¿Por qué? Estosis palpebral. Porque su párpado se le va a caer. No se olviden que inerva el elevador del párpado superior y si está lesionado, pues el párpado se cae. Perfecto. Ya. Pero, ¿qué pasa con el restante de los músculos que dejan de funcionar? ¿Hacia dónde se va a ir el ojo? Ahí me equivoqué. Ahora sí. Ya, vayan diciéndome. ¿Están de acuerdo que el globo ocular se va a desviar o no? Sí. Sí, doctor. Estoy viendo, jóvenes.
Estoy viendo que he cometido otro error. ¿Qué error es? ¿Qué errores, jóvenes? ¿Han llevado oftalmología o no? ¿Han llevado oftalmología o no? ¿Mm? ¿Qué errores, jóvenes? El oblicuo mayor está. El color me he equivocado, jóvenes. Ya, ahora recién está bien el dibujo. ¿Dónde me había equivocado? Los colores. Sí, en los colores me he equivocado. Jóvenes, el oblicuo, perdón, me he equivocado. El oblicuo mayor, este, es el que lleva el globo ocular hacia abajo y adentro. Hacia abajo y adentro. Ese es el oblicuo mayor. Y el oblicuo menor es el que lleva el globo ocular hacia arriba y hacia arriba y adentro. Ahora sí está bien dibujado. El oblicuo mayor es inervado por el cuarto par craneal. En los colores me estaba equivocando. Repito. El oblicuo menor es inervado por el tercer par craneal y lleva el globo ocular hacia arriba y adentro, Y el oblicuo mayor es el que lleva el globo ocular hacia abajo y adentro, abajo y adentro. Por favor, corrijan, ahora sí está bien dibujado. Muy bien. Todo lo que es negro, por lo tanto, es tercer par craneal. Ya, hemos dicho en cuanto a la patología. Si el tercer par craneal está lesionado, de lejos nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque el párpado va a estar caído en ese paciente. Ptosis palpebral. Muy bien, muy bien. ¿Y hacia dónde se va a desviar el globo ocular, jóvenes? Hacia abajo y hacia afuera. ¿Hacia abajo y afuera o no? Hacia afuera. ¿Por qué hacia afuera? Por el recto lateral. Por el recto lateral. Porque el músculo recto externo o recto lateral que está funcionando lleva el globo ocular hacia afuera. Sí, correcto. ¿Y hacia dónde más han dicho? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Por qué? Porque el músculo oblicuo mayor lleva el globo ocular hacia abajo también, el ojo. Entonces, el ojo se va a desviar hacia afuera por acción del recto externo o recto lateral y hacia abajo por acción
del oblicuo mayor, que es inervado por el cuarto par craneal. Correcto. Entonces, decimos que el paciente va a tener una ptosis palpebral, que también va a tener una, cuando se lleva el globo ocular hacia afuera, se llama exotropia. Exotropia. Ay, my God. Esto, creo que esto sí. Se guarda. Pero un ratito. Creo que esto se guarda. Se guarda, más bien. Una exotropia. ¿Y qué también va a tener? Hipotropia. Y cuando el globo ocular se va hacia abajo, se llama endotropia. Endotropia. Una endotropia. Ya. ¿Y qué también va a tener jóvenes? Eso será por lesiones de las fibras motoras. Y por lesión de las fibras parasimpáticas. Midriasis. El paciente va a tener una midriasis. Es decir, que el paciente va a tener una anisocoria. ¿Por qué midriasis? Porque si se está lesionando las fibras parasimpáticas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues jóvenes. ¿Quién produce la midriasis? Porque si dejan de funcionar las fibras parasimpáticas del tercer par craneal, funcionan las fibras simpáticas de la pupila. Y las fibras simpáticas de la pupila, motivo de la siguiente clase, que no tiene nada que ver con el tercer par craneal. Entonces, si deja de funcionar las fibras parasimpáticas del tercer par craneal, funcionan las fibras simpáticas, que tienen otra anatomía que, repito, vamos a ver la próxima clase, el jueves. Esta es la lesión del tercer par craneal. Bueno, sigamos. Si quieren, sáquenle una captura. Voy a ir a otra diapositiva. Doctor, Dale. eso de la endotropía me está confundiendo. ¿No es lo contrario a la exotropía? En este caso, una infraducción habría del ojo. Sí, correcto. Todas esas cosas, jóvenes, muy bien, tienen que ir haciéndome dar cuenta, si acaso estoy en algún error. Esto no es endotropia, jóvenes. Endotropia es ¿hacia dónde? Hacia adentro. Hipotropía. Correcto. Correcto. Entonces, muy bien su observación. Vamos a borrar esto. Entonces, ¿qué tenemos que anotar acá? Hipotropia. Hipotropia. Si es hacia abajo, es hipo. Excelente observación. Hipotropia. Ya. Y más midriasis. Ya, ahora sí sácale una captura. ¿Puedo seguir? Sí, doctor. Muy bien, entonces vamos ahora acá. Vamos acá rápidamente. Y vamos
a compartir este dibujo. Volando. Volando, anotamos. Color negro. Ya. Estas son las fibras. ¿Qué fibras? Motoras. Motoras del tercer par craneal. ¿Y entre qué arteria sale? Cerebral posterior. Y la... Superior. Muy bien. Sigamos con ustedes. Luego, ¿dónde va a entrar? Al seno cavernoso. Al seno cavernoso. Y luego ingresa a la órbita a través de ¿qué? Hendidura esfenoidal. Y se divide en dos ramos, superior e inferior. Y del ramo superior para dos músculos, el elevador del párpado superior y el recto superior. Y del ramo inferior para tres músculos, oblicuo menor, recto interno o medial y el recto inferior. Ya, lo mismo las fibras parasimpáticas, el mismo trayecto. Solamente que aquí vamos a dibujar, ¿qué es esto? Ganglio ciliar. El ganglio ciliar. Y de acá, a través de los nervios, no sé si eso les he dicho, jóvenes, de los nervios ciliares cortos les he dicho, ¿no? No, doctor, solo No. nos dijo. No, dice. Ya, necesito más aumenten. A través de los nervios ciliares cortos van a inervar al músculo constrictor de la pupila. ¿Donde van a producir qué cosa? Miosis. Miosis. Y ahora sí. Muy bien. Vamos a ahora ver la lesión. El tercer par puede ser lesionado a lo largo de su origen o en su trayecto. Habíamos empezado en su origen. Puede ser lesionado a este nivel. ¿Dónde? ¿En qué parte del sistema nervioso central? En el mesencéfalo. Puede ser lesionado en el mesencéfalo. Bien, y aquí estábamos dibujando y se nos ha cortado. Ya. Y ahora sí. Y ahora sí vamos a dibujar. Ya. Estábamos dibujando y se me ha ido, cheque vaina. Ya estaba dibujando. Eso. Ese es un corte de mesencéfalo. Se está viendo, ¿no, jóvenes? Les he dicho, el tronco está visto así lateralmente. Ahora lo he dibujado así. Es un corte axial o transversal. Donde esto, jóvenes, ¿qué serán? Es esto. ¿Qué serán esas estructuras? ¿Son los? No. Los colículos superiores o tubérculos cuadrigéminos anteriores, también llamados. Esto es esto. Esta es la parte posterior y esta es la parte anterior, es esto. ¿Se puede entender o no? Esto es esto. ¿Ahora se entiende o no? Sí. Ya. Estos son los colículos superiores o tubérculos cuadrigéminos anteriores. ¿Qué serán estos? Los pedúnculos cerebrales. Sí, se parecen a unos pies, son los pedúnculos cerebrales. Muy bien, vamos a dibujar las fibras motoras del tercer par craneal. Y no se olviden que ahí arribita están las fibras parasimpáticas.
que tienen el mismo trayecto. Les decía, los axones nacen en el mesencéfalo a la altura del colículo superior. Desde acá se dirigen hacia adelante y van a salir del mesencéfalo. Les dije, ¿no es cierto? Esto, es que estoy dibujando esto, por la parte anterior del mesencéfalo y específicamente por la cara interna del pedúnculo cerebral. ¿Comprendido? ¿Entre qué arterias? La cerebral posterior y la cerebelosa. Que tendrían que estar aquí. Ya no las voy a dibujar. Muy bien. Jóvenes, quiero que me escuchen. A ver. A lo largo del mesencéfalo, hay una estructura que, a ver, ni modo, con puntos discontinuos lo vamos a hacer. Desciende por el tronco cerebral, viene del cerebro, y desciende por el tronco cerebral. Mesencéfalo, protuberancia. Ya, no importa. Bulbo raquídeo. Va descendiendo por el tronco cerebral. Y llega al bulbo raquídeo, y en la parte inferior del bulbo raquídeo, se cruza. ¿Qué estructura es esa? La vía piramidal. La vía piramidal. La vía piramidal. La vía piramidal. ¿Está en la parte anterior o posterior del tronco cerebral? Anterior. Anterior. Lo vamos a dibujar acá. Esta vía piramidal tiene millones de axones. Lo vamos a dibujar solamente, vamos a dibujar unos cuantos axones. Aquí. Unos cuantos. No se olviden que son millones de axones. Perfecto. En algunas ocasiones, jóvenes, puede existir lesión del mesencéfalo, generalmente por accidentes cerebrovasculares o tumores. Y la lesión puede ser esta. Miren. La lesión puede estar a ese nivel. A ese nivel. ¿Qué manifestación clínica vamos a tener? Una lesión contralateral. Ipsilateral. Todos los pares craneales son ipsi, excepto el cuarto par. Vamos a tener un tercer par craneal ipsilateral, porque se están dañando los axones del tercer par craneal. Pero también se están dañando, ¿qué? Esos puntitos rojitos que representan, ¿qué? Vía piramidal. Y vamos a tener, por lo tanto, una hemiparesia o una hemiplegia ipsi o contralateral. 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 ¿Por qué? Porque la vía piramidal, ¿saben? Es cruzada. ¿Ya? ¿Ya esto qué se conoce con el nombre de qué? ¿Síndrome de qué? De Weber. De Weber. Síndrome de Weber. Bien. Hay otro síndrome que van a aprender ahora. También se parece al Weber. Dibujamos los axones motores. Y aquí, ¿qué estoy dibujando ahora? ¿Qué estoy dibujando? La vía piramidal. La vía piramidal. Ya, sí, correcto.
los axones del tercer par craneal. Pues en la parte anterior del núcleo motor del tercer par craneal existe una estructura que la voy a dibujar circular también, que se conoce con el nombre de núcleo rojo. El núcleo rojo. El núcleo rojo. Este es el núcleo rojo. Y en ocasiones la lesión, jóvenes, es un poquito más grande. Miren, miren. La lesión es todo eso. Entonces, se dañan los axones del tercer par craneal. ¿Qué también se daña? Perdón, tercer par craneal. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Un tercer par craneal ipsi o contralateral. Y ¿qué también vamos a tener? Hemiplejías. Una, voy a abreviar, no me alcanza la pizarra. Una hemiplegia ipsi o contralateral. 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 Y vamos a tener, por lesión del núcleo rojo, un temblor. Cuando se daña el núcleo rojo se presenta como clínica temblor. Temblor ipsilateral. Ipsilateral. Y a todo esto se conoce con el nombre de síndrome de Benedict. Benedict. Es el síndrome de Benedict. Este es el síndrome de Benedict. Esa es una lesión a nivel de... Entonces, el síndrome de Weber y el síndrome de Benedict, ¿cómo se llaman en conjunto? Síndrome. ¿Qué síndromes son? Alternos. Entonces, cuando hay una lesión a nivel del mesencéfalo, ya saben, tenemos que tener o un síndrome de Weber o un síndrome de Benedict. Pero la lesión también puede ser, vamos a borrar esto. Entonces, esto borraremos para para que no se confunda. Ya. Entonces, diremos así, lo representamos. Pero la lesión también, les decía, puede ser en su emergencia, en su salida por el tronco cerebral. Y ustedes ya conocen, jóvenes, hay una patología que ya la conocen ustedes. Aquí la voy a dibujar. Miren. ¿A qué representará eso? Cuando hay un paciente que está en coma, está grave. Esa lengüetita, ¿qué representará? Una herniación. La hernia. Muy bien, excelente. Las hernias transtentoriales. Entonces, cuando hay hernia, ¿qué se aprieta? El tercer par craneal, tanto fibras parasimpáticas como motoras, cuando está saliendo el tercer par craneal del mesencéfalo, cuando está saliendo acá, por la cara interna del pedúnculo. Ahí. Eso ustedes ya lo conocían, pero están conociendo otros lugares ahora de lesión del tercer par craneal. ¿Dónde también? ¿O por qué también, mejor dicho? Porque se pueden presentar dilataciones de estas arterias. Vean, vean, jóvenes. Dilataciones de estas arterias. ¿Cómo se llamarán esas dilataciones? Los aneurismas. Aneurismas. Aneurismas de la cerebral posterior o de la cerebelosa superior. Y el aneurisma más frecuentemente, el que más frecuentemente produce compresión del tercer par craneal, aquí lo vamos a hacer, es el aneurisma de la comunicante posterior. Este es el aneurisma de la comunicante posterior. El aneurisma de la comunicante posterior, el que más frecuentemente produce compresión del
tercer par craneal. ¿Ya? Bien. ¿Dónde también se puede lesionar el tercer par craneal, jóvenes? ¿Qué es esto? Hendiduras. Por fracturas. Fracturas, traumatismos de cráneo que comprometan la hendidura esfenoidal. La hendidura esfenoidal. Y también por fracturas, les decía. TEC. Y también, me estaba olvidando, ¿dónde también se puede lesionar el tercer par craneal? Seno cavernoso. En el seno cavernoso. ¿Y qué patologías pueden lesionar el seno cavernoso? La fístula carótida cavernosa. Que también, fístula carótida cavernosa. La tromboflebitis del seno cavernoso. Estas patologías pueden lesionar el seno cavernoso. Decirles, jóvenes, que por el seno cavernoso, escuchen bien, no solamente pasa el tercer par craneal, sino pasa también el cuarto, el sexto, la primera rama y segunda rama del quinto par craneal. Repito, por el seno cavernoso pasa el tercer par craneal, el cuarto par craneal, el sexto par craneal. ¿Y qué también pasa? Pasa la primera rama del quinto par craneal, es decir, la rama oftálmica del trigémino. Y en ocasiones puede pasar la segunda rama del trigémino, es decir, la rama del maxilar superior del trigémino. Bien, sáquenle ahora sí una captura porque esto no permite grabar. ¿Ya? ¿Puedo? ¿Puedo, jóvenes? Sí, doctor. Muy bien, entonces continuamos. Ahora sí, no se va a poder grabar en la sesión. Ya. Esto se borra todo eso. Les voy a ir mostrando dibujos ahora, jóvenes. Lo mismo en diapositivas. Ya estamos casi terminando. Ya no necesitan ustedes... no, sí, está bien. No necesitan ya tomar apuntes. Vean solamente. Miren, el tercer par craneal, les decía, tiene dos núcleos, el núcleo motor, que se dirige al núcleo motor, cuyos axones se dirigen hacia adelante, salen por la cara interna del pedúnculo cerebral, seno cavernoso, ingresan a la órbita y en la órbita tiene dos ramos, un ramo inferior para los tres músculos, el recto inferior, el oblicuo menor y el recto interno, y un ramo superior para el músculo recto superior y el elevador del párpado superior. Eso en cuanto a las fibras motoras. Pero las fibras parasimpáticas nacen de otro núcleo que se llama el núcleo de Edinger-Westphal. Es el núcleo parasimpático. Las fibras parasimpáticas desde este núcleo siguen el mismo trayecto porque es el mismo nervio. Entonces, llegan a la órbita y dentro de la órbita se ubican en el ganglio ciliar y del ganglio ciliar van a nacer los nervios ciliares cortos, ganglio ciliar, de donde nacen los nervios ciliares cortos que van a ir a inervar a los músculos, al músculo constrictor de la pupila, en la cual van a producir miosis. Una lesión del tercer par craneal a nivel de su salida del tronco cerebral entre las arterias cerebelosa superior y cerebral posterior puede ser motivo de lesión. Por ejemplo, les decía, ya saben eso, las hernias, ¿no es cierto? Las hernias transtentoriales. Eso ya lo conocen, ese dibujo es familiar.
También a este nivel se pueden presentar aneurismas de la cerebral posterior o cerebelosa superior. También podemos tener lesiones a nivel del más adelante por aneurismas de lo más frecuente, de la comunicante posterior, aneurismas de la comunicante posterior. Y también podemos decir que el seno cavernoso por donde pasa puede también lesionar. Puede lesionar y hemos dado ejemplos. Tromboflebitis del seno cavernoso y fístula carótida cavernosa. Cuadros clínicos que vamos a mencionarlos más adelante. Por el seno cavernoso, esto es un corte frontal coronal, pasan el tercer par, el cuarto par craneal, tercero cuarto, el sexto par craneal, la primera rama del quinto par craneal y en ocasiones la segunda rama del quinto par craneal, la rama oftálmica y la rama del maxilar superior. Dentro del seno cavernoso tenemos también a esta arteria, a la arteria carótida interna. Una patología, les decía, la fístula carótida cavernosa puede lesionar no solamente al tercero, sino también al cuarto, al sexto, a la primera rama del quinto par y a la segunda rama del quinto par craneal. Fracturas de la órbita también pueden lesionar el tercer par craneal. ¿Por qué? Porque por la hendidura esfenoidal, que es esto, o cisura orbitaria superior, en los traumatismos de cráneo se puede fracturar la hendidura esfenoidal, produciendo lesión del tercer par craneal. Esto es un corte visto desde arriba, un corte transversal, y lo mismo, fibras motoras, siguiendo el trayecto. ¿Qué arterias serán esas? ¿Pueden ver o no? ¿Entre qué arterias sale? Cerebral posterior. Sí, la cerebral posterior, que es esta, por arriba y por abajo la cerebelosa superior. Entre esas arterias salen y luego se dirige hacia adelante, ingresa al seno cavernoso. ¿Qué es eso? El seno cavernoso, que están viendo ahí los pares craneales que hemos mencionado, los vamos a agrandar. Ahí podemos agrandarlos. Repetimos. ¿Qué par craneal será este? El que está pintado de color negrito. El tercer par. Tercer par craneal. Este es el cuarto, ¿ya? Cuarto. Este es el sexto. Esta es la primera rama del quinto y esta es la segunda rama del quinto. Tercero, cuarto, sexto y esta es la arteria carótida interna. Ya se dirige hacia adelante el tercer par craneal y va a entrar a la órbita ¿por dónde? Por la hendidura esfenoidal, inervando los músculos que ya conocen ustedes. Entonces ingresa a la órbita. Vamos a ver que por la órbita también, jóvenes, ingresan, vean, para las próximas clases, ingresa no solamente el tercer par craneal, ingresa también el cuarto par craneal, ingresa el sexto par craneal e ingresa la primera rama del quinto par, la rama oftálmica. Estos nervios los vamos a ver en las próximas clases. Y este dibujo les voy a seguir presentando. Y dentro de la órbita inerva los músculos que hemos mencionado. Recto superior, recto inferior, oblicuo menor, recto interno. ¿Qué más? Elevador del párpado superior. Las fibras parasimpáticas del tercer par craneal nacen del núcleo motor Ledinger-Westphal, fibras parasimpáticas que siguen el mismo trayecto. Lo mismo, y solamente decirles que en la órbita hacen sinapsis en el ganglio ciliar y después del ganglio ciliar, a través de los nervios ciliares cortos, van a inervar al músculo constrictor o músculo circular de la pupila
donde producen miosis. ¿Cuál es la función del tercer par craneal? Ya saben, todo lo que es negro, destacado, grueso, son músculos que son inervados por el tercer par craneal. ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles son estos? Elevador del párpado superior, recto superior, oblicuo inferior, recto inferior, ¿y cuál más? ¿Cuál más? El recto interno o medial. Recto interno o medial. La próxima clase vamos a llevar el cuarto par que inerva el oblicuo superior y el recto externo lateral que es inervado por el sexto par, el motor ocular externo. ¿Cuál es la lesión del tercer par craneal? Les he mencionado. Lo más importante, ptosis palpebral. Ptosis palpebral y el globo ocular se va hacia abajo y afuera, es decir, una exotropia y una hipotropia. Más midriasis por daño de las fibras parasimpáticas del tercer par craneal. Si nosotros alumbramos, levantamos la pupila, si levantamos la pupila, esta pupila no reacciona, no se contrae. Por eso se dice, se presenta una midriasis paralítica. ¿Por qué? Porque la pupila midriática no reacciona a la luz. Ptosis palpebral, exotropia, hipotropia más midriasis paralítica, midriasis que no reacciona a la luz. Y finalmente, con esto terminamos. Vean, el tercer par craneal, jóvenes, tiene fibras, estas fibras que están de color celeste, ¿qué fibras son? Las que están en la periferia. Parasimpáticos. Parasimpáticos, ahí está. Se puede ver el destacador apenitas, ¿no? Se puede ver lo que muevo, ¿no? Sí. Yeah. Es que les pregunto porque algunos usan celular y por eso es que, a ver, lo voy a agrandar. Ahora sí, ¿no? Las fibras parasimpáticas de color celeste están en la periferia. En cambio, las fibras motoras están más hacia la parte, les decía, central. Miren, jóvenes, este es un detalle muy importante, muy importante. Las fibras parasimpáticas son inervadas por vasos sanguíneos periféricos. Vean, estos vasos sanguíneos periféricos, ¿ya? Principalmente. En cambio, aquí vean, en cambio, los vasos sanguíneos centrales, ¿qué inervan? Fibras motoras. Las fibras motoras. Repito, las fibras parasimpáticas principalmente inervan las fibras, los vasos sanguíneos periféricos, principalmente inervan las fibras parasimpáticas. En cambio, los vasos sanguíneos centrales principalmente inervan las fibras motoras. Este es un detalle que tienen que aprender, ¿ya? Ustedes han escuchado hablar de saben que los nervios tienen que nutrirse, pues, se tienen que nutrir de alimentos de nutrientes que están en los vasos sanguíneos. ¿Cómo se llaman los vasos sanguíneos de los nervios? La vasa nervorum. Vasa nervorum, quieren decir vasos de los nervios. Y están viendo que la vasa nervorum tiene dos clases de vasos sanguíneos, los periféricos que inervan las fibras parasimpáticas y los centrales que inervan las fibras motoras. Este detalle es muy importante para lo siguiente. Ahora les explico. Jóvenes, cuando se daña el tercer par craneal, ya hemos dicho que vamos a tener. O sea, se daña quiere decir, se va a apretar, se va a comprimir el tercer par craneal por aneurismas, por fracturas, etcétera, etcétera. Se está apretando todo lo que hemos hablado. ¿Qué vamos a tener? Hemos dicho, jóvenes, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Dígame, pues.
Dosis exotropia, hipotropia, midriasis paralítica, ¿ya? Jóvenes, pero algunas veces el tercer par craneal, como otros nervios, pero ahora estamos hablando del tercer par craneal, puede lesionar, puede ser, mejor dicho, lesionado por patologías sistémicas. Por ejemplo, la diabetes mellitus. Otro ejemplo, la hipertensión arterial. Otro ejemplo, las vasculitis. Estas tres patologías, repetimos, hipertensión arterial, vasculitis, diabetes, que es lo más frecuente, pueden también lesionar el tercer par craneal. ¿Y cómo pueden lesionar? En el sentido de que pueden producir una isquemia en el tercer par craneal. ¿Y saben qué pasa? Estas tres patologías van a producir una lesión solamente de estos vasos sanguíneos. ¿Qué son estos vasos sanguíneos? Central. De los centrales. Pero no van a producir lesión de estos vasos sanguíneos. ¿Qué son estos vasos sanguíneos? Periféricos. Entonces, solamente se lesionan los vasos sanguíneos, tapan los vasos sanguíneos centrales, ¿ya? No así los vasos sanguíneos periféricos. Entonces, ayúdenme a decir qué manifestaciones vamos a tener. Vamos a tener tosis, ¿se van a lesionar qué tipo de fibras? Motoras. ¿Qué vamos a tener entonces? Dosis. ¿Qué más? Hipotropia, exotropia. Hipotropia, exotropia. ¿Algo más o solamente eso? Solo eso. Correcto. Y no vamos a tener lesión de la pupila. ¿Se comprendió? Porque no se están afectando los vasos sanguíneos periféricos que inervan, ¿qué cosa? Las fibras parasimpáticas. Solamente se están afectando los vasos sanguíneos centrales. No así los vasos sanguíneos periféricos. Y los vasos sanguíneos periféricos, como son respetados, pues no van a producir lesión de la ¿qué? Pupila. Es decir, que en la diabetes. Bien. Eso es, en la diabetes. En la diabetes, a este lado, hipertensión arterial y vasculitis, se produce una isquemia de la vasa nervorum central, no así de la periférica. Por lo tanto, como no se lesionan los vasos sanguíneos periféricos, se va a respetar la pupila. Y a esta lesión del tercer par craneal por por hipertensión arterial, por diabetes, por vasculitis, se conoce con el nombre de tercer par isquémico, metabólico o incompleto. En cambio, el tercer par craneal, que es producto de lesiones compresivas, ejemplo, hernias transtentoriales, pacientes que están en coma, aneurismas de esas arterias que hemos mencionado, fracturas de la órbita de la hendidura esfenoidal, es decir, lesiones que aprieten al tercer par craneal, van a producir un tercer par compresivo. Están apretando. ¿Qué también se llamará este tercer par craneal a diferencia de este? Completo. Completo. Tercer par completo. Tercer par completo. Jóvenes. Ahora, este detallito que están viendo a la izquierda es importante. Y les voy a preguntar algún momento. Les prometo que les voy a preguntar, no sé si en el segundo, en el final o en la segunda instancia les voy a preguntar al respecto. Y con esto ya terminamos. Si ustedes ven un paciente así y está en coma, fácil, ¿no es cierto? Decir, o está soporoso, va al hospital y tiene un paciente con una anisocoria. Fácil, ¿no es cierto?
Ahí está. Aquí está. Ya. Si va un paciente en sopor o en coma, con una tosis palpebral y una midriasis paralítica, con compromiso de la pupila, les estoy diciendo, si está en sopor o en coma, ¿qué dicen, jóvenes? Ya saben ustedes. Herniación. Claro, se está herniando, es un paciente grave. Si es un TEC, dirán pues, debe tener un coágulo, un hematoma extradural, un hematoma subdural, ¿ya? Si no tiene un TEC, podrán decir pues, este paciente, si tenía historia de dolores de cabeza de semanas o meses, tendrá pues, puede ser que sea un tumor cerebral que está produciendo una hernia, ¿de acuerdo? Repito, si tenemos un paciente en sopor o en coma. La pregunta, ¿y si es un paciente que viene a la consulta, ustedes 2-3 metros, dice, mi párpado, por favor, escuchen bien esto, mi párpado, doctor, se ha caído, y ustedes lo ven, evidentemente, les he dicho de 3, 4, 5 metros, ustedes pueden decir que qué par craneal está lesionado. Este paciente tiene un tercer par craneal, y ustedes le levantan la pupila, ojo, el paciente está despierto, nos está hablando, y ven que hay una pupila dilatada, una anisocoria. ¿Qué pueden decir? ¿Qué podrían decir? De todos los ejemplos de lesión que les he presentado. Aneurisma. Es un aneurisma, pero que todavía no se ha roto, porque si se llegaría a romper, hemorragia subaranoidea, el paciente estaría con intensa cefalea, con dolor de cabeza o estaría en coma, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo un paciente que va a la consulta con tosis palpebral, con una anisocoria, una exotropia y una anisocoria, digo, este paciente probablemente tenga un aneurisma que felizmente no se ha roto todavía y le voy a hacer la angiografía. Para ver si tengo razón o no. Y si yo tengo un paciente, jóvenes, que viene así, con tosis palpebral, pero ya no tengo el dibujo, pero que está con una pupila similar a esta, es decir, que está isocórica, solamente tiene tosis palpebral y exotropia, pero no tiene anisocoria. Repito, está isocórico. ¿Qué vamos a decir? Está en la consulta. Levanto la pupila y ¿qué diré? Puede ser un Diabético. Muy bien, y eso es lo que hacemos en la práctica. Cuando veo un paciente con tosis palpebral, está despierto, lo primero que hago es fijarme su pupila. Si su pupila está normal, digo, este es diabético, o este es hipertenso, o tiene un reumatismo, una vasculitis. Pero si tiene la pupila dilatada, ya saben, sospechen que probablemente sea un aneurisma que no se ha roto. Ya, jóvenes, eso es todo. Pueden hacerme alguna pregunta si quieren. Son 130, 140 los participantes. Ya saben que yo tengo 210 más o menos, a lo mejor un poquito más. Ya saben cuántos se van a quedar a segunda instancia. ¿No es cierto? Porque, jóvenes, aquí se aprende. ¿Y saben quiénes hacen quedar mal a la Facultad de Medicina? Esos 80 restantes, 60, 80 alumnos, que quieren salir y ser del montón. En medicina hay que ser destacados. Y si no, pues pésimos médicos generales o sencillamente médicos frustrados o fracasados. Y eso es una lástima para los papás. Miren, toda una clase, una hora, un poquito más, hablando del tercer par craneal. Ya, jóvenes, nada más deben estar cansados. Nos vemos el día jueves a las 7. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. No, doctor.